9 de la mañana, 9 minutos. Como les habíamos anticipado hace instantes, vamos a tener una entrevista muy especial porque vamos justamente a hablar acerca de esta distribución de vacunas de AstraZeneca que ya están llegando a las farmacias de nuestra provincia. Son 150 las farmacias que van a estar habilitadas para poder realizar la vacunación contra el COVID-19 y de eso nos vamos a encargar ahora de hablar. Y para ello está en comunicación telefónica Luis Salvi, vicepresidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, para poder dialogar acerca de este tema y cómo va a ser el proceso también de vacunación. Luis, de este lado Fernanda Oviedo y Fernando Costabile lo saludan. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Bien, un placer saludarlo, gracias por su tiempo. Y bueno, cuéntenos un poquito acerca de esto tan esperado. Primeramente conocíamos la noticia acerca de cuáles iban a ser las farmacias que se iban a inscribir y también hay una particularidad para las cadenas de farmacia, ¿no? Mire, en este sentido yo creo que el tema de las farmacias ha sido una adhesión voluntaria por parte de la farmacia a pedido del Ministerio de Salud. El Ministerio de la provincia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha buscado de alguna manera cubrir ciertas deficiencias en algunas zonas por falta de centros de vacunación o porque estaban muy distantes de ciertos centros urbanos, entonces requirió, ¿no es cierto?, del auxilio de la farmacia. Nosotros sabemos que las farmacias nuestras están capacitadas para la vacunación por cuanto han hecho las campañas de vacunación para el PAMI, la OSEP y otras obras sociales. Por lo tanto, en ese sentido, por suerte, nuestros farmacéuticos están absolutamente capacitados para ello. Bien. De todos modos, lo que se ha hecho en esta primera etapa ha sido seleccionar un grupo de farmacias. Va a ser una prueba piloto el Ministerio. Se está haciendo en esta primera etapa, como reitero, simplemente la distribución de las vacunas y ahora está en el proceso de capacitación de la farmacia. Estimo que para el día de mañana, según lo anunció el Ministerio, va a haber una reunión en forma virtual con la farmacia y dirigentes de las entidades para capacitarlos específicamente de cómo va a ser el proceso. Hablamos del proceso administrativo, es decir, el farmacéutico una vez que, previo a aplicar la vacuna, tiene que consultar en el sistema si esa persona está vacunada y qué dosis le correspondería. Se tratan siempre de personas de mayores de 50 años y luego, una vez aplicada, tiene que cargar al sistema los datos filiatorios de la persona y cuál dosis se le ha aplicado. Entonces, todo este proceso es un proceso de manejo de información sensible y además entra en una base de datos también muy especial que es de la del Ministerio. Claro. Por lo tanto, van a tener los farmacéuticos un usuario y contraseña para poder acceder a este sistema. Claro, claro, son datos muy particulares y como decía usted, información sensible en el sistema SISA, en donde cada farmacéutico o la persona que aplique esta vacuna tiene que estar registrado y va a tener una clave, digamos, va a ser responsable de la información que carga. Exactamente, por eso hay una responsabilidad implícita por parte del farmacéutico en este acto, diríamos, no es simplemente el hecho de vacunar, sino también esta carga de datos que tiene que ser la correcta. La correcta, claro. Luis, y nosotros leíamos hace algunos días que por una cuestión de cantidad de dosis que hay en cada frasquito de la vacuna de AstraZeneca, que va a ser la que van a aplicar finalmente, tendrían que hacer grupos de 5 personas por día, en principio sería ese el número. No, son de 10, o sea, los frascos son 10 dosis. 10 dosis cada frasco. Exactamente, 10 dosis de cada frasco. Eso es real. El farmacéutico deberá hacer un listado de 10 personas como mínimo para no tener que perder dosis, porque tiene una vigencia, una vez iniciado el frasco, de 6 horas. Por lo tanto, dentro de ese lapso se tiene que consumir toda la totalidad de las dosis. Claro. O sea que la logística es un poco más compleja, por decirse. No es que uno llega a la farmacia y se puede vacunar y listo, sino que hay un proceso previo para poder llegar a estas 10 personas, ¿verdad? Exactamente. Por eso esta etapa es la que el Ministerio va a hacer especial hincapié para capacitar a la farmacia para no tener que perder dosis. Claro. Sabemos que esto es
un medicamento muy preciado y no podemos estar permitirnos el lujo. Seguro. Tal cual, es un recurso que no se puede perder. Y en esta semana en principio será la capacitación para ese personal de la farmacia para básicamente la parte administrativa, porque ya lo decía usted recién, la parte médica, inclusive la aplicación de vacunas, muchas farmacias ya lo hacen, ya lo aplican y tienen de hecho el espacio preparado, el espacio físico y demás. Pero falta la capacitación administrativa. ¿Usted considera, Luis, que la próxima semana se podrían estar aplicando las vacunas en farmacias? Yo no arriesgaría fecha hasta que el ministerio no lo diga, porque dependemos justamente de la voluntad y de cómo encuentre preparado todo el pertrecho farmacéutico para que satisfaga la exigencia del ministerio. Claro. Así que eso va a depender de que el ministerio nos habilite en ese sentido. Bien, Luis, yo quería resaltar, usted dijo esto está destinado a personas mayores de 50 años y preguntarle si en conversaciones previas se está estimando que dentro de viendo cómo funciona, si esto tiene una buena respuesta, si eso puede cambiar, ¿no? Si se puede dar a otros grupos etarios también en algún momento. Eso va a depender justamente de lo que disponga el ministerio. Bien. No se ha hablado previamente, digamos. No, todavía no. La ministra en este momento simplemente ha estimado hacerlo con personas mayores de 50 años. Reitero, es una prueba piloto que se hace con un grupo de farmacias dentro de todas las que han adherido para ver cómo se evoluciona. Y en base a eso, seguir ya ampliar un poco más el espectro de las farmacias que deben vacunar. Cuando iniciamos la entrevista hablaba acerca de particularidades que tenían las farmacias, en especial las cadenas de farmacia, porque en principio sería, por ejemplo, si hablamos de farmacia del Puente, farmacia del Centro, que son cadenas de farmacias, solamente en una de ellas, de esa firma, de esa marca, estarán aplicando vacunas, no es en todas las farmacias. Mire, a ver, supongamos que adhiere toda una cadena de farmacia. Sí. El ministerio va, de acuerdo a una geolocalización donde exista demanda, va a habilitar alguno de los eslabones de esa cadena si está dentro de la zona donde se imponga la necesidad de tener un centro de vacunación. Correcto. Es decir, que no es que esto va a ser exclusivo de cadenas, no, en absoluto. Le puedo anticipar, han habido cadenas que se han anotado casi la totalidad de los eslabones, y sin embargo el ministerio, de acuerdo a la necesidad, habilitó uno o dos de los eslabones de la cadena. Perfecto. Es decir, que esto no va a ser exclusividad de ninguna cadena. Luis, ¿usted tiene la información de cuál es esa geolocalización, o sea, que ya se ha identificado de donde se necesite? ¿O si hay un listado? No, eso lo ha hecho el ministerio, lo hace el ministerio en base a la demanda que tenga. Claro. ¿Se irá a publicar el listado de la cantidad de farmacias y la dirección puntual? Supuesto, se va a publicar, y creo que en esto va a haber también una identificación en la farmacia donde se diga que está vacunando para el COVID. Claro. Yo por último también está dentro de esta etapa de capacitación. Claro. Por último quería preguntarle, Luis, si esto tiene algún costo, ¿no?, para las farmacias, cómo está haciendo este trabajo en conjunto con el ministerio, y qué es lo que tiene que poner la farmacia más allá de del personal y también el lugar, ¿no?, la infraestructura. ¿Hay algún costo económico? No. La farmacia en esto pone la mano de obra, si se quiere llamar de esta manera. El ministerio provee todos los insumos. Bien. Pone el desechador de material, pone la vacuna y pone las jeringas. Bien. Así que, y todo el material, que sean planillas y carnet para entregarle a los pacientes, que esto es la forma, forma parte de la parte administrativa. Claro. Perfecto. Luis, y por último, algo que me quedó como colgado. En principio serían 10, en este grupo, ¿no?, que van a administrar las personas, ¿serían 10 por día, o ese número podría sumarse en otro grupo de 10 y hacer, por ejemplo, 20 inoculaciones o 40 inoculaciones por día? Eso va a depender de la amplitud horaria que imponga la farmacia para vacunar. Claro. Bien. Supongamos que la farmacia destine un horario, diríamos, a ver, por decir una cifra o un horario de entre las 3 y las 5 de la tarde, y entre ese horario va a tener cupos de 10 personas, y de acuerdo al trámite cuánto demora, ¿no es cierto?, por paciente, será la cantidad de gente que inoculará. Claro. Perfecto, Luis, ha sido muy amable, pero ahora me gustaría dar vuelta a la página de el tema y ponernos a hablar un poquito de autotest. ¿Qué conocimientos tiene? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cuándo van a llegar? ¿Qué costo van a tener? Bueno, el autotest
yo asistí en Buenos Aires a una reunión que estuve directamente con los laboratorios que que han sido habilitados por la ANMAT a la importación de estos productos. Sí. Y ellos no han arriesgado ninguna fecha porque saben que este trámite, una vez habilitado por la ANMAT, el trámite es demoroso. Está supeditado a varios factores, entre ellos hasta justamente falta de personal por COVID, en el tema de aduana, el trámite administrativo y lo burocrático que lleva esto. Por lo tanto, ellos no han arriesgado una fecha. Han dicho, estimativamente estaríamos entre la primera y segunda semana de febrero. Es más, dijeron, yo me arriesgaría a decir segunda semana de febrero en adelante. El tema de precio tampoco, algunos han arriesgado algunos valores, pero desde la Confederación Farmacéutica se estaba trabajando intensamente para buscar que existiese un valor accesible, de que los laboratorios le pongan un valor que sea accesible al bolsillo del paciente. No nos olvidemos que la farmacia no es formadora de precio en este caso. Los que forman los precios son los laboratorios específicamente. Claro. Y en eso estábamos buscando el modo de que existiese un valor que fuese moderado como para sea accesible al bolsillo del paciente. Bien. Luis, en este caso también estimo que va a necesitar una capacitación el personal para poder justamente ingresar esa información, ¿no? Para que haya un registro. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Acá, como se establece en este caso un control o una trazabilidad, uno de los factores que va a demorar justamente esto es el etiquetado de los autotest, porque al autotest se le va a asignar un número o un código QR. Ese autotest, cuando ingresa a la droguería, se va a cargar en un sistema, y a su vez la droguería, cuando lo vende a la farmacia tiene que cargarlo en el sistema diciendo cuántos autotest, de qué numeración a qué numeración los ha recibido y de qué marca. ¿Para qué? Para que cuando el paciente ingrese a la farmacia a comprar este autotest, el farmacéutico lo carga al sistema refiriéndole los datos filiatorios de ese paciente a un número de autotest. Entonces, ahí mismo, cuando se hace esta carga del dato del paciente y el número que le correspondería de autotest, sale una planilla con un código QR que se le entrega al paciente. El paciente va a tener dos sistemas de poder informar el resultado. Al llevarse el autotest y este formulario con el QR, él, una vez hecho el estudio, puede buscar loguear ese QR con su celular e informar en el sistema el resultado. Eso lo puede hacer el mismo paciente. O de lo contrario, informarlo a la farmacia. La farmacia se ve obligada, en este caso, a hacer un seguimiento de este paciente. Es decir, si en un plazo perentorio de 48 a 72 horas no lo informa, la farmacia está obligada a llamarlo o ubicarlo al paciente para que informe el resultado. Perfecto. De no ser así, la farmacia deberá informar a la autoridad sanitaria de su influencia que ese paciente, dar los datos de ese paciente, no ha informado el resultado, para que ya ese seguimiento quede en manos de la autoridad sanitaria. Perfecto, súper claro, Luis. Y la última pregunta que también nos quedaba en el tintero referido a los autotest es que justamente en esto que estaba contando usted, vinculando ese código QR o el código, el número de ese autotest, linkeándolo de alguna manera con la persona, con su número de documento, identificación y demás, no va a poder comprar más de uno una persona, ¿no? Digamos, compra uno para sí mismo y no va a poder comprar 4 para su familia, por ejemplo. No, siempre se tiene que referir a un número de identidad de un paciente. Es decir, se me ha consultado si, por ejemplo, una empresa comprara una cantidad para todos sus empleados. Esa empresa tendrá que ir con una planilla con el nombre de cada empleado y el DNI de cada empleado para referir sobre ese empleado el número de autotest que se le va a vender. Bien. Clarísimo. Bueno, Luis, ha sido muy amable, la verdad nos ha aclarado un montón el panorama acerca de esto que va a ser ya inminente, tal vez en los próximos días, la vacunación ya en las farmacias y acerca de los temas del autotest. Súper claro, muy amable, gracias por su tiempo. Por favor, ha sido un placer. Gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Salvi, vicepresidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, hablando de varios temas, pero en especial nos enfocábamos acerca de esto que ya es inminente, la posibilidad en Mendoza de vacunarse en farmacias. Ya va a aparecer seguramente en los próximos días el listado oficial con las 150 farmacias donde van a poder asistir en principio los mayores de 50 años para poder aplicarse la dosis de refuerzo del COVID-19 aquí en la provincia de Mendoza.